Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio haciéndote compañía. Gloria a Dios, una noche más, sin lugar a dudas, para poder bendecir tu vida. Gloria a Dios, a través de lo que Dios nos ha entregado en este tiempo. Gloria a Dios y gracias por poder estar junto a nosotros y ser parte, ¿no?, de estos vivos que estamos haciendo, y todo es para exaltar el nombre del que vive y reina eternamente. Vamos a dar inicio al programa de la noche, esta noche 28 de abril del 2025, gloria a Dios. Vamos a iniciar el programa porque Dios quiere bendecir tu vida sin lugar a dudas. Vamos a iniciar. Y este importante momento en la programación de tu Radio Vida. Todos los días, desde las 23 horas, Gloria a Dios. Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día, bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo. Gloria a Todos Dios. los días, 23 horas, por tu Radio Vida 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, Julito Tevez se nos ha conectado. Tremendo siervo de Dios y de la ciudad de Igleu. Gloria a Dios, qué bueno y qué maravilloso que es Dios, lo que viene haciendo, ¿no?, en estos tiempos, cómo nos facilita la posibilidad de poder estar rodeados de siervos hermosos que pueden ayudarnos en este tiempo para bendecir nuestras vidas. La sola presencia, hay un coro que me viene a la mente, la sola presencia de Cristo Jesús, ¿no? Un corito viejo, pero la sola presencia de los siervos, al que está de este lado, sin lugar a dudas, nos anima, nos alienta, nos empuja, como diciendo, vamos por buen camino, gloria a Dios. Perdón, Julito, que, bueno, estamos a 1000. Ahí se nos ha conectado la salmista Estela Cortijo de Rolando, la esposa del pastor. Gloria a Dios. Hola Estelita, Dios te bendiga. Qué bueno, ¿no?, saber que Dios nos ha alineado en este tiempo con gente de reino. Ha sido más, gente de reino, gente que han entendido el propósito de Dios para con sus vidas y que se hacen un tiempo, quizás comen a las apuradas, para ser parte, ¿no?, de este mover de Dios. No es porque nos guste, simplemente como hobby, sino porque Dios inquietó en nuestro espíritu para dedicarle lo mejor para Él. Yo le cuento así medio a la distancia. Hay veces que llego adentro a comer 12:30, 1 de la mañana. El otro día estábamos con Claudia, 1:20, comiendo unos ravioles, mamá. 1:20 de la mañana, imagínense, ¿no? Pero bueno, también me sé instalar aquí a las 9 y ellos ya saben. Les digo, bueno, perdón, pero me voy, les doy un beso a los chicos. Y bueno, eso es lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que bueno, gracias a Dios por aquellos que se han conectado. Que Dios bendiga infinitamente sus vidas, su corazón. En este tiempo Dios está trayendo ese remanente, ese pequeño remanente, el cual en muchas oportunidades fueron dispersos por gente que no entendía el propósito. Hemos estado escuchando testimonios o comentarios, ¿no?, de gente que hacía, parecía autodidacta, ¿no?, lo que ellos dictaminaban, ¿no?, y decían a las ovejas, ¿no?, a la gente que concurría, ¿no?, y le daban una información tan errada. Pastor Raúl Ricardo Rolando, el hombre de las 3 R, el pastor que nos pastorea a nosotros, gloria a Dios, Dios los bendiga. Ay, reaccionó al video, gloria a Dios. Sí que recordá, vamos a hacer un pequeño chivo, ¿no? Si querés recibir
buena palabra, buen seguimiento de parte de un siervo de Dios, recordá, iglesia, casa del Padre, días martes, días jueves, días sábado, a partir de 19 horas, buena palabra, buen mensaje, hermosas alabanzas para exaltar al que vive y reina eternamente, gloria a Dios. Así que recordá, Ameguino, 1120, y dale con Ameguino, Vicente López, 1121, agendá ese número a partir de 19 horas. Ahí está, Julito, gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, Julio. Sabemos que estás haciendo una tremenda obra, vemos el mover de Dios, con ese pequeño remanente. Aquí el pastor Julio tiene también un pequeño remanente, pero dice, ellos agarran y sacan la iglesia, presten atención, la iglesia la sacan a la calle. No son una iglesia puerta para adentro, son una iglesia puerta para afuera. Gloria a Dios. Vamos a ver si está todo bien, si se está grabando. Gloria a Dios. Así, amén. Ahí se sigue grabando. Es una iglesia que ha movilizado para salir afuera, ¿no? Ellos salen, van a las plazas, llevan su parlante y ahí evangelizan, un grupo evangelizando y otros pasando música, hasta que Julio agarra y empieza a hacer una invitación, ¿no? Para que se acerquen a recibir de Dios. Qué bueno cuando Dios pone algo distinto, ¿no? Que todos van como va el mundo, ¿no? Y hacen, muchas veces el mundo se ha entrado en estos tiempos dentro de la iglesia. Y hay algo en mi corazón, realmente, Pastor Rolando, usted tiene la culpa de todo esto, usted lo acuso, ¿no? Gloria a Dios, que ha puesto en nosotros el sentir y el apasionamiento por las almas, ¿no? Muchas veces ahora hemos aprendido, he aprendido a saber lo que se siente, porque muchas veces vemos el dolor que le produce cuando las almas se pierden, ¿no? Y sin lugar a dudas, en este tiempo he visto la gran devastación, porque es una devastación lo que el enemigo viene haciendo con los jóvenes, viene haciendo con los no tan jóvenes, viene haciendo también con la gente aún mayor, no vamos a decir viejo, viejos son los trapos, con la gente subida en edad, ¿no? Pero el propósito tiene que cumplirse en tu vida, ¿no? En estos días atrás hemos estado hablando temas muy serios que están movilizando a la iglesia, al pequeño remanente, al pueblo de Dios, a volverse, ¿no? A refrescar el conocimiento acerca del pacto, de ser gente de pacto, de compromiso, a no abortar el propósito de Dios, no solo en la vida de nuestros hijos, sino también en nuestra propia vida, ¿no? Es tremendo, gloria a Dios, lo que Dios viene haciendo a través de estos vivos, ¿no? También estamos preparando el Día del Niño, ¡wow! En un barrio muy necesitado, y esa gente conocerá el amor de Dios. Dios bendiga tu vida enormemente, Dios provea los recursos, es una iglesia pequeña la cual cuenta con pocos recursos, pero sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores en un de repente puede cambiar la situación y proveer todo lo necesario. Bueno, volvemos al tema, no nos queremos ir del tema. En estos tiempos Dios no solo que nos ha enseñado y nos ha hablado de no abortar el propósito que Dios tiene no solo para con nuestros hijos, sino aún para con nuestra vida, ¿no? Y hasta ahí venimos bien. En el día de ayer estuvimos hablando sobre Elí y sus hijos, ¿no? Los que eran encargados de guardar, de proteger el arca, ¿no? Y vimos que había un pacto que Dios había hecho, un pacto sempiterno, con Elí
y con su generación, el cual Dios tuvo que romperlo debido a que ellos habían corrompido el propósito de Dios en su vida. Se había desvirtuado el propósito, y Dios es un Dios de pacto, pero también es un Dios que quiere que caminemos en santidad. Y Dios no puede permanecer o prevalecer donde el ambiente está contaminado. Y como rompió el pacto con Elí y con la casa y con sus hijos, dice que Elí había juzgado al pueblo de Israel por 40 años. 40, qué número, ¿no? 40 años del desierto, 40 acá, por 40 años, ¿no? Había juzgado al pueblo de Israel, de parte de Dios, no porque a él le gustaba, tenía la varita, sino porque Dios le hablaba a él y él le hablaba al pueblo, y él juzgaba lo que venía de parte de Dios. Con el tiempo, con los años, con la familia, y yo creo que muchas veces también con el hecho de no corregir en su momento lo correcto, después lo que no era correcto se transformó en incorrecto, y después en inmoralidad, ¿no? Después en iniquidad, y Dios eso, entonces tuvo que romper el pacto que Dios había establecido con la casa de Elí. Pero como Dios es sabio y sobrepasa todo entendimiento, tenía propósito, y estableció a Samuel, un niño que fue entregado siendo pequeño para servir en la casa de Jehová, ¿no? Un niño que fue creciendo, no solo que él estaba en la casa, sino que él se encargaba de los enseres, de la limpieza, de atender a su amo, ¿no? Pero había algo que era distinto en Samuel. El corazón que tenía Samuel era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios y él amaba a Dios. Entonces él no permitía que las cosas injustas sucedieran. Gloria a Dios. Y en ese tiempo, debido a la falta de compromiso de Elí, Dios tuvo que romper el pacto, ¿no? Porque dice que los hijos de Elí, aparte de cuidar, no sé qué cuidaban, porque descuidaban el arca, dice que dormían con las mujeres que estaban cuidando, velando el templo, ¿no? Mire qué tremendo, qué tanta inmoralidad, ¿no? Y después el pueblo de Israel fue a la batalla. Aquí nos dice, y salió el pueblo de Israel a la batalla contra los filisteos y acampó en Ebenezer, ¿no? Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Dios. O sea que el nombre, decían ellos consideraban, hasta aquí el monte de Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Sí, hasta ahí, hasta ese momento, ¿no? Dice que se presentaron a la batalla. Si los sacerdotes eran inmorales, imagínense en el pueblo, ¿no? Si los encargados de demostrar lo correcto se habían corrompido, ¿cuánto más el pueblo? Sin lugar a dudas, el pueblo era tremendo, ¿no? Y dicen que fueron a la batalla, ellos creyeron que, como en otras oportunidades, creyeron que simplemente por decir somos hijos de Dios, vamos a tener la victoria asegurada, y no fue así. Dice que fueron a la batalla contra los filisteos y murieron en esa 4.000 hombres. Un plumazo, murieron 4.000 hombres. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, Luisito, ahí de la ciudad de Juárez, se nos han conectado, ¿no? Y dice que cuando llegó el pueblo de Israel, llegó golpeado, llegó herido, y dice, ellos entendían por qué Dios había permitido, tremendo, no tenían conocimiento, ¿no? Decían, ¿por qué Dios había permitido que
el pueblo de Israel fuera herido, ¿no? Entonces, como su mente era limitada, dijeron, vamos y traigamos el arca que estaba en Silo, ¿no? ¿Quién la cuidaban? Ofni y Fines, los hijos de Eli, los personajes, ¿no? Los que estaban encargados de que el arca se mantuviera en santidad, y los que presentaban, gloria a Dios, las ofrendas. Estas ofrendas eran impuras, ¿no? Entonces, estos inteligentes, pueblo de Israel, dijeron, bueno, vamos a traer el arca y vamos a la batalla, ¿no? Con el arca. Pero dice que cuando trajeron de Siloa el arca, dice que fue tremendo el algarabío, porque ellos pensaban que tenían el arca y que tenían la victoria asegurada, ¿no? Dicen que del otro lado, los filisteos huyeron. Dice que cuando llegó el arca, tembló la tierra. Imagínense el griterío, ¿no? Lo que produjeron esto. Y dice que los filisteos temblaron de temor, debido a qué sucedía, a qué se debía ese griterío, ¿no? Y vinieron los informantes y le dijeron, porque el pueblo de Israel trajo el arca. ¡Wow! Gloria a Dios. Ellos pensaban que iban a intimidar al enemigo con decir, tengo el arca aquí y vamos a la batalla con el arca, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos también nuestro arca y decimos, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Y pensamos que con decir que somos cristianos, somos evangélicos, podemos ir a la batalla contra el enemigo. No es así, no es así. Tenemos que mantenernos en santidad, y en el propósito de Dios, caminar en el propósito, guardar sus mandamientos, guardar su palabra, y ahí sí Dios va a ir adelante abriendo brechas, abriendo caminos, ¿no? Pero dice que estos decían, wow, vamos a traer el arca, gloria a Dios, ya tenemos el arca. Pero miren el efecto que produjo en los filisteos, saber que tenía el pueblo de Israel, había traído el arca, y que iban a salir a la batalla confiando en que tenían el arca. Y dice que en el 7, ¿no? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 7, miren lo que dice. Y Samuel, gloria a Dios, y dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decía, ha venido al campamento, gloria a Dios, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Antes que viniera el arca, el pueblo fue a la batalla confiado en su fuerza, ¿no? Pero dice que ahora iban a cambiar las situaciones. Pero miren lo que es el enemigo. Muchas veces hay circunstancias que parecen que pueden jugar a tu favor, pero pueden resultar contrarias, ¿no? Y dice en el 8, dice, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Y ellos sabían a quién iban a enfrentar. Pero dice, y estos son los dioses que hirieron a Egipto. Sabían que Egipto era una potencia, ¿no? Con plagas en el desierto. Y miren lo que dicen los guerreros, los filisteos, ¿no? Miren cómo les dijeron ellos. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido, y vosotros sed hombres y pelear. Miren qué tremendo motivador, ¿no? Y vemos que el pueblo de Israel simplemente decía, tenemos la victoria asegurada, porque llevamos el arca. Bueno, miren, la historia no fue como ellos consideraron, ¿no? Dice que pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y dice que cayeron de Israel, ya no cayeron 4, cayeron 30.000 hombres de a pie. Y no solo eso, sino que el arca del pacto había sido tomada, ¿no? Había sido llevada cautiva. ¡Wow!
Tremendo, ¿no? Y dice que fueron dispersos y volvieron, y cuando volvió uno delante de Elí, el profeta, el que juzgaba a Israel, dice que él estaba inquieto, estaba preocupado por qué es lo que había sucedido. Y le informaron lo que había acontecido, ¿no? Que el pueblo de Israel había sido derrotado tremendamente, había sido aplastado, ¿no? Y le dijeron que sus hijos habían muerto, Ofni y Fines, ¿no? Y hasta ahí podríamos decir que a Elí no se le movía un pelo, ¿no? Aún no se había inquietado por sus hijos. Pero dice que él estaba preocupado y preguntó, ¿y el arca? La preocupación de él, porque aunque él no había tomado las decisiones correctas, él amaba a Dios. En su corazón todavía corría el servicio a Dios. Y dice que su preocupación, miren, y aconteció que cuando él hizo mención del arca, el arca de Dios, Elí cayó para atrás y se desnucó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que sucedió! Porque muchas veces pensamos que en solo el hecho de decir somos cristianos, el enemigo va a retroceder. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Pensó que con decir tenemos el arca, escúchame varón, tengo el arca, y vamos a la batalla. Pero ¿qué pasó? Produjo un efecto contrario. Y muchas veces querer ir a la batalla sin el conocimiento, sin la maduración, sin la santidad que el pueblo de Israel no tenía. ¿Por qué? Porque aún los encargados de cuidar el arca eran inmorales, ¿no? Imagínense en el pueblo lo que era, ¿no? Era una sarta de cabezas, eran un número. Por eso es que fueron derrotados, porque solamente con el hecho de decir este es el arca, pensaban que iban a tener la victoria asegurada. Pero muchas veces el enemigo se produce un efecto contrario, porque decimos, escúchame bien Satanás, oíme bien Satanás, ¿no? Quieren usar la frase de Carlos Anacondia, que esa frase le anda para Carlos Anacondia, y quizás la usamos nosotros y salimos como ratas por tirante, porque el enemigo nos desnuda, ¿no? Entonces dice que cuando ellos fueron y gritaron, ¡wow!, tembló la tierra, ¡wow! Pero los filisteos sacaron lo mejor de ellos. Y qué importante entender que cuando vamos a la batalla contra el enemigo va a sacar lo mejor de él. Entonces, si el enemigo saca lo mejor de él, vos vas a ir diciendo, yo soy evangélico. ¿Ah, sí? ¿Y con eso crees que vas a vencer al enemigo? No. Te has equivocado. Vas a ser derrotado, como muchas veces, por confiados, el enemigo ha avanzado y ha hecho quebrantar nuestra fe. Lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Que estaba en ese tiempo el arca. ¿Cómo no lo va a hacer hoy en día con nuestras vidas? Gloria a Dios. Y miren cómo sigue diciendo que murió Elí, que había juzgado al pueblo de Israel por 40 años. Y dice que al enterarse de esta noticia, la mujer de Fines, que estaba encinta en tiempo de espera, dice que al oír lo que había sucedido con su marido, dice que entró en trabajo de parto, y dice que dio a luz su hijo. Y dice, y oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, no fue sencillo, y al tiempo que moría la esposa de Fines, y dice, y al tiempo que moría le decía a los que estaban junto a ellos, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Gloria a Dios.
los que estaban ahí le decían, no tengas temor, pero ella se estaba yendo, ¿no? Pero antes, porque has dado a luz un hijo. Y dice que antes de ella fallecer, porque falleció, ¿no? Mas ella respondió, mas ella no respondió, ni se dio por enterada. Y dice que ese niño fue llamado, presten atención, Icabod. Icabod. ¿Qué es lo que significa? Dice, traspasada es la gloria de Dios. La gloria de Dios que había sido depositada en el arca y en el pueblo de Israel. Habían venido los filisteos y se la habían llevado con ellos y había sido traspasada, no por voluntad propia, sino por la propia incapacidad que el pueblo de Israel había demostrado hasta ese momento. Gloria a Dios. Bueno, aquí hicimos una introducción, ¿no? De 30 minutos. Vamos a entrar en el tema grosso en esta noche, ¿no? Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias. Refresca nuestro conocimiento y te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que tome control de la vida, de cada oyente que está del otro lado, y que podamos entender que con solo hecho de decir soy evangélico, Señor, no podemos enfrentar al enemigo. Danos tú la fortaleza, el entendimiento para entender que cuando vayamos a la batalla, el enemigo va a sacar lo mejor de él. Te pedimos, Señor, que lo mejor que has puesto en nosotros también salga a luz para que podamos traer la victoria, no solo para nosotros, sino también para los nuestros. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y vamos al versículo 5. Primero de Samuel, capítulo 5. El arca en la tierra de los filisteos, ¿no? Ustedes prestaron atención. Lo que más les interesaba a algunos era qué iba a suceder con el arca, ¿no? Vemos que aún el mismo Elí, cuando le avisaron que habían sido derrotados, que 30.000 hombres habían muerto, que sus hijos habían muerto, yo creo que hasta ahí estaba todo bien. Pero Elí se preocupaba, ¿y qué había sucedido con el arca, no? Y dice que cuando se enteró lo que había sido pasado, que había el pueblo filisteo había tomado el arca, dice que su espíritu como que se fue de él y se cayó para atrás y se desnucó. Se terminó. Lo que en algunos representaba el arca, ¿no? Y en otros no tan así. La mujer de Fines, cuando se enteró lo que había sucedido, también estaba preocupada por el arca, ¿no? Y dice que cuando se enteró, ella entró en dolores de parto y trajo a luz una criatura, a pesar de que el hecho de ser prematuro le costó que ella perdiera la vida, ¿no? Y este niño fue llamado Icabod, ¿no? Que significaba traspasada fue la gloria. Traspasada, dice, es la gloria de Israel. Ya no estaba en el pueblo de Israel, sino estaba con los filisteos. Y en el 5, el arca en las tierras de los filisteos. Dice, y cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, se la llevaron desde Ebenezer, ¿no? Que significaba hasta aquí, nos ayudó Dios, ¿no? La llevaron a Asdod. Y yo digo, ¿qué significa Dios? Significa fortaleza. Se lo llevaron a un lugar que tenía un nombre que se llamaba Fortaleza. ¿Por qué? Porque eso le habían arrebatado al pueblo de Israel lo más significativo para ellos. Le habían arrebatado el sinónimo de grandeza, de fortaleza, ¿no? Y pusieron el nombre, se lo trasladaron a una ciudad llamada Asdod. A-S-D-O-D. Asdod. Gloria a Dios. ¿Qué significa fortaleza? Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón,
y le pusieron junto a Dagón. ¡Wow! Pobrecito, no entendían nada, ¿no? Eran medio cabezones, no conocían el temor de Dios, y la pusieron en una habitación junto al dios de ellos, ¿no? Que era Dagón. Que significaba, ¿cuál era Dagón? El dios del mar, el dios de la fertilidad, el dios que ellos consideraban, ¿no? Que era tan grande y tan importante. Pero habían cometido un error, que le pusieron en el mismo lugar junto al arca que realmente representaba la presencia de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del único Dios, único. No hay otro Dios fuera de él, ¿no? ¿Y qué pasó con Dagón? Pobre Dagón. Mire, dice, y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron a la mañana, he aquí que Dagón, postrado en tierra, su estatua, postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Miren lo que sucedió, ¿no? Al primer día de que lo habían puesto junto a Dagón, ¿no? Se había caído postrado, delante del arca. Y dice, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, segundo día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante, gloria a Dios, del arca de Jehová. Y acá había algo más. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Y habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente, miren qué tremendo, ellos pensaban que, y realmente algo entendieron, ¿no? Pero pensaron que el Dios de Israel podía ser puesto como si fuera una estatuita y lo traspasaban a Dagón, y que el arca iban a hacer ellos lo que ellos quisieran. No fue así, ¿no? Y dice, y por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Dice que hay gente de los filisteos, dice que hasta el día de hoy no pisan el umbral, ¿no? Y dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio, ¿no? Dios les estaba haciendo ver que lo que ellos tenían en sus manos era algo el cual no iban a poder controlar, y que realmente el pacto, el arca, que era el pacto que representaba la presencia de Dios, no podía cohabitar de cuando hubiese otros ídolos, ¿no? Dice que primero apareció postrado, después decapitado y con las manos arrancadas, ¿no? Y dice el 7, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura, y sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahí estaban reconociendo su error. Estaban viendo que habían metido la pata, ¿no? Como dice acá, reconocían la grandeza del Dios de Israel. Y dice en el 8, mire, convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y yo no lo tengo, se lo llevamos a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y dice el 9, y aconteció que cuando le habían pasado la mano de Jehová, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento
y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. El pueblo de, gloria a Dios, como hablamos acá, ¿cómo es que se llamaba? De Asdod, entendió que no iban a poder manejar la situación. ¿Y qué dijeron? Bueno, lo llevamos para el pueblo de Gad, ¿no? Y como Dios ya estaba tomando intervención y con mano dura, dice que los de Gad se llenaron de tumores, desde el más chiquito hasta el más viejo, ¿no? Se llenaron de tumores. Y el 10 dice, y entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos y nosotros y a nuestro pueblo. ¡Wow! Miren qué es lo que estaba sucediendo. Que los filisteos, los que no creían, los que iban en contra del propósito de Dios, ya estaban visualizando que se les venía un problema. Reconocían que no iban a poder manejar la situación, no iban a poder manejar lo que el arca del pacto significaba. Y reconocían que lo que les estaban trayendo era un problema, porque no lo iban a poder manejar, ¿no? Y lo enviaron para matarnos a nosotros. Y dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado sobre ellos, ¿no? Qué tremendo lo que estaba sucediendo. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Gloria a Dios. Yo creo que hasta muchos filisteos le habrían pedido perdón a Dios, ¿no? Entonces dijeron ellos, no, ya no. Pasó de una ciudad de Asdod, dice que pasó por distintas ciudades, ¿no? Dice que después los llevaron a Ecrón, los llevaron a Gad, y los llevaron, gloria a Dios, a la última tierra, ¿no? Y dice que ellos vieron lo que el arca de Dios representaba y el poder que tenía, ¿no? Para ellos, algo que no lo iban a poder manejar ni controlar. Y entonces, debido a estas circunstancias, alguien se le despertó la idea y dijo, devolvamos el arca a su lugar, ¿eh? Y dice el 6, miren, y los filisteos devuelven el arca. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Alcanzaron 7 meses para que reconocieran que el Dios de Israel era el verdadero Dios, el que manejaba el soberano, el que manejaba la tierra. Y dice el 2, y entonces los filisteos, llamados a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. No solo que no podían manejar la situación, que no sabían cómo hacerla, yo creo que sin lugar a dudas no querían ni tocarla, no sabían cómo devolverla a su lugar. Y dice, y ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación, y entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Creo que algún sacerdote, más que el sacerdote de ellos, era medio enemigo, ¿no? Como que diciéndole, devolvamos el arca, pero no la devolvamos vacía, devolvamos lleno debido al mal que hemos producido, la ofensa que le hemos producido al pueblo de Israel, al Dios de Israel, no solo al pueblo, porque el pueblo eran desorejados, sí al Dios de Israel. Estaban ya reconociendo que
que el poder de Dios sobrepasaba todo entendimiento y aún el de ellos, y que no podían controlarlo. Dani de León se nos ha conectado. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Y dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación? ¿Y qué le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a nuestros príncipes. Hacéis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. ¿Qué me pierdo acá? Acá algo me perdí, ¿no? No solo que iban a devolver el arca, sino que lo iban a devolver con oro conforme a los tumores que los habían atormentado a ellos, ¿no? O sea que el arca volvió al pueblo de Israel, pero con riquezas, ¿no? Haréis pues figura de vuestros tumores y vuestros ratones. Y dice, ¿por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón, después que los había tratado así. No lo dejaron ir y se fueron, ¿no? Miren, los sacerdotes, como le dicen, no endurezcan el corazón, como diciendo, chicos, tengan cuidado, Pastora Miriam García se nos ha conectado, Dios te bendiga. Martín Ariel Quintana, Dios te bendiga. Miren cómo los sacerdotes no eran sonsos, sabían que esa gloria no la iban a poder manejar ellos, ni aún con el conocimiento que decían poseer, ¿no? Haced pues ahora un carro nuevo. ¡Wow! Gloria a Dios. No la iban a volver en burro ni en buey, ¿no? Dice, haced un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que se críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Miren, 2 vacas vírgenes que no se las había puesto a trabajar, y uncid las vacas al carro. Gloria a Dios. Y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa, y tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda, por la cual las pondréis en la caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. No querían ni hacerse cargo, ¿no? Muchas veces Dios hace que pasemos por distintas situaciones para reconocer el poder de Dios. Sabemos que el arca representaba la presencia de Dios. Hoy no hay arca, pero sabemos que el Espíritu Santo representa la presencia y la manifestación de Dios. Y muchas veces no comprendemos la importancia que debemos atribuir al Espíritu Santo. Él es el representante de Dios en nuestras vidas. A través de Él, ¿no?, podemos llegar a tener conexión con Dios. Y ellos, no solo que devolvieron el arca, sino la devolvieron con riquezas. Y presta atención, en estos tiempos, lo que el enemigo te robó, tengo una buena noticia. El Señor te lo va a hacer devolver. Y con riqueza, y con creces. Lo que el enemigo te robó, en este tiempo, vuelve a tu vida. Toma esta palabra, declarala. Que todo lo que el enemigo me robó, en este tiempo nuevo, va a volver a tu casa. Va a volver a tu vida. Pero siempre que camines en santidad, ¿no?, con el propósito de Dios. Dice, y vamos al 9, y observáis si sube por el camino de la tierra de Bet-Semes, y él nos ha hecho
este mal? ¿Por qué nos ha hecho este mal tan grande? Y si no, saldremos que no es su mano el que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente, ¿no? Soltaron las vacas y aún había soltemos, y si depende para dónde van esas vacas, ¿no? Fue una casualidad. El enemigo hasta ahí no entendía, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Y aquellos hombres lo hirieron así, y tomando 2 vacas que criadas, la uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían el camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron que del arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la piedra del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Evangelista Esteban Chamorro, Dios bendiga tu vida. Aún los sacerdotes dudaban. Vamos a ver si fue propósito de Dios o casualidad. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Decimos, bueno, Señor, yo pongo esto, y si fue una casualidad, ponemos piedra, ¿no? Y dice que esos becerros habían atado a sus becerros y soltaron esas vacas que nunca habían tirado carga ni yugo, ¿no? Y dice que las pusieron con el arca y con ofrendas, ¿no? Y dice que fueron hacia donde ellos habían dicho, ¿no? Y ellos pudieron ver una vez más, que la mano de Dios estaba en el asunto, que no había sido casualidad, ¿no? Y muchas veces quiero que entiendas que todo lo que el enemigo te ha robado va a volver a tus manos, ¿no? Porque Dios así lo ha decretado. Dios ha establecido que no es casualidad que vos estés sirviendo al Dios de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá dice que cuando vieron, Josué de Bet-Semes, vieron que venían las vacas, que venía el arca, que venía con cajas con holocausto a Jehová. Dice que había unas piedras y dice que las rompieron para hacer así holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro, y lo que pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová aquel día. Gloria a Dios. Yo creo que la vaquita, pero eran vacas puras, que no habían arrastrado yugo, ¿no? Y dice que rompieron esas piedras, hicieron el holocausto. Y dice, cuando vieron estos 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón ese día. Y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Miren, fueron por Asdod, uno por Gaza, otro por Ascalón, y uno por Gat, y otro por Ecrón. Por cada una de las ciudades tuvieron que pagar pacto, gloria a Dios, de lo que había sucedido. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecieron a los 5 príncipes. Y así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. Y la gran piedra
sobre la cual pusieron el arca de Jehová está hoy en el campo de Josué de Bet-semé hasta hoy. Y el 19, miren cómo habla, gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Dice, y entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-semé porque habían mirado dentro del arca. Qué tremendo, ¿no? Veían que el arca del pacto volvía. Y en vez de saber que eso debían hacerlo los sacerdotes, las personas que estaban preparados, ellos quisieron saber y seguramente quisieron meter la mano en la lata, ¿no? Podríamos decir. Dice que ellos habían mirado dentro del arca de Jehová e hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Miren qué tremendo, por solo querer mirar. Dice, hizo morir a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con gran mortalidad. Y dijeron los de Bet-semé, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevarla de vosotros. ¡Wow! Gloria a Dios. Ellos creían que iban a poder manejar lo que los filisteos no habían podido manejar. En estos tiempos tenemos que entender que el propósito de Dios en nuestra vida no es algo que se pueda manejar, es algo que se tiene que cuidar, algo que se tiene que alimentar, algo que se tiene que proteger, que cultivar, que crezca en nosotros, para que el propósito de Dios en nuestra vida vaya en crecimiento como el sol de la mañana, ¿no? Que va creciendo, ¿no? Y para que podamos ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, para que eso vaya en aumento, ¿no? No para que Dios hoy nos suelte una palabra y nos dé algo y diga, bueno, ya está, el Señor me habló y me dijo esto, que voy a ser salvo, ¿no? Y nos quedamos y hacemos la plancha. No es tiempo de hacer plancha. Es tiempo de que el propósito de Dios en nuestra vida se active aún más, ¿no? Y que entendamos que lo que el enemigo le robó al pueblo de Israel, ¿no? Tuvieron que pagar las consecuencias. Y si el enemigo te robó algo, quédate confiado, que el Rey de Reyes y Señor de Señores se los va a hacer devolver, y no va a volver de la misma manera, va a venir con una ofrenda que sea el doble o el triple de lo que el enemigo te robó. No sé qué es lo que el enemigo te robó en estos tiempos, pero vamos a enfocar a lo más importante, que la bendición que Dios te ha entregado, y si quizás el enemigo te la robó, arrebatásela, declará, Señor, en este tiempo el arca de pacto vuelve a mi vida. El pacto que hiciste con el pueblo de Israel se vuelve a establecer en mi vida. Te pido, Señor, que tú actives lo sobrenatural en mi vida. Quiero caminar en lo sobrenatural, no quiero caminar en lo natural. Quiero caminar conociendo tu gloria. Quiero guardar tu gloria. Quiero que tu gloria camine conmigo. Que donde vaya tu gloria me acompañe, que cuando me mueva tu presencia esté conmigo, y en donde duerma, ahí duerma la presencia de Dios en mi vida y en mi hogar y en mi casa. Y declaramos que lo mejor de Dios se está por cumplir. El tiempo del quebrantamiento pasó, ahora viene un tiempo nuevo, un tiempo donde Dios nos está mostrando que todo lo que el enemigo te robó, vuelve a tu casa. Que todo lo que te dijeron que podían hacer con tu Dios, no pudieron manejar.
Y si te ofendieron y dijeron, pero yo, mi Dios, mi Gauchito Gil, mi San Expedito, va a poder contra tu Dios. No, no, no. Van a terminar decapitados sin manito, van a quedar como una estatuilla, ¿no? Y este es el tiempo de declarar que lo de Dios en tu vida se va a cumplir, que lo mejor está por venir. No lo que recibiste hasta aquí fue maravilloso, pero lo que Dios tiene preparado para tu vida es glorioso. Estamos viendo un tiempo nuevo y un tiempo de gloria, donde la presencia de Dios quiere manifestarse en tu vida. Gloria a Dios. Bueno, el día de mañana nos vamos a encontrar, vamos a seguir charlando de todo lo que el pacto de Dios quiere hacer con ese remanente. El pacto de Dios se quiere renovar en tu vida. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, ¿cómo no amarte, Señor, si tú nos amaste primero? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor, si tú nos has guardado? ¿Cómo no seguirte, Señor, si tú has entregado tu Hijo en propiciación por nuestros pecados? Señor Jesús, ¿cómo no amarte si tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros? Restableciste en la unidad que se había roto entre Dios y el hombre a través de esa cruz. Gracias, Señor, gracias por tu sacrificio, y declaramos que lo mejor de Dios está para venir en este tiempo nuevo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, y vamos a hacer cierre, gloria a Dios, del programa. Y así nos despedimos. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Gloria a ti, Jesús. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Amén, gloria a Dios, Carlito, por ese hermoso saludo. Bueno, recuerde, si querés seguir recibiendo lo que viene de parte de Dios, correte al vivo, ahí rapidito, Iglesia de la Ciudad, buscá Iglesia de la Ciudad, ahí están empezando, hace 4 minutos han empezado. Así que conectate y seguí recibiendo lo que viene de parte de Dios para tu vida. Nos vemos mañana a partir de 23 horitas. Dios te bendiga.